Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta con las llaves de la humildad. Sigue cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos, con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Minería. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Técnicas de Intervención en la Gestión de Riesgos.
Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Snider Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero Molina, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Muy buenos días para todos. Y nuevamente con uno de estos temas que estoy seguro que va a aportar de manera muy efectiva en la gestión que realizamos día a día, porque es un tema muy técnico, muy pertinente, y lo que buscamos precisamente es brindarles ese acompañamiento en estos espacios con todo el amor y con todo el compromiso de saber que estamos influyendo de manera positiva en la gestión que se adelanta en cada una del trabajo que ustedes adelantan. Vamos a iniciar entonces el día de hoy, como siempre, con una frase muy diciente: los líderes no crean seguidores, sino más líderes. Y esta frase me retumba con mucha frecuencia en la mente por una sencilla razón. Como líderes tenemos que tener claro que el trabajo no consiste en el desarrollo de actividades, consiste en la integración de equipos, en el crecimiento de los equipos, en el fortalecimiento, tanto en el conocimiento como en las técnicas. Y eso es lo que le da realmente valor agregado para que los trabajos de prevención que se realicen en la gestión que nosotros adelantamos sean trabajos que tengan un alcance a largo plazo y no un alcance como lo hemos evidenciado a corto plazo como una medida en algunos casos correctivas. Entonces, iniciamos el día de hoy ya entrando un poco más en materia, pero sin antes hacer la evaluación para saber cómo estamos antes de iniciar con esta temática tan importante. Wilmer. Claro que sí, ingeniero Molina. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que tal vez no han asistido a algún evento de nosotros y son nuevos. Nosotros hacemos un sondeo inicial y un sondeo final en cada acción educativa. El sondeo final es para saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final para saber con qué conocimientos se retiran de esta acción educativa. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta dice: las técnicas de intervención deben implementarse A, de forma individual, B, por la gerencia y trabajadores, C, por el líder de seguridad y salud en el trabajo, D, todas las partes interesadas. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, de forma individual, un 2% de respuesta. B, por la gerencia y trabajadores, un 4%. C, por el líder de seguridad y salud en el trabajo, un 8%. D, todas las partes interesadas, un 86% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice: son objetivos preventivos de las investigaciones de los accidentes. A, eliminar causas básicas. B, aprovechar la experiencia para la prevención. C, ninguna de las anteriores. Igualmente daremos 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Los resultados son: A, eliminar causas básicas, un 24% de respuesta. B, aprovechar la experiencia para la prevención, un 43%. C, ninguna de las anteriores, un 33%. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice: la evaluación de los riesgos es una gestión activa. Esto es A, falso, o B, verdadero.
Vamos a darle igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A todos, muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 5% de respuesta, B, verdadero, un 95% de respuesta. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Les agradecemos mucho por participar. Los dejamos con el ingeniero Molina. Muchísimas gracias, Wilmer. Retomando entonces, les comparto nuevamente la ruta del conocimiento. Estamos en la tercera actividad, técnicas de intervención en la gestión de riesgos. Esta actividad viene, obviamente, hace parte de este paso a paso que estamos trabajando para fortalecer de manera positiva las habilidades y conocimientos en relación a las medidas preventivas que nosotros como líderes podemos implementar en nuestras empresas. Entonces, el tema de hoy vamos a trabajarlo con base a 3 momentos muy puntual. Primero vamos a hablar sobre las técnicas de intervención, la clasificación, cuáles son los alcances. A veces nos quedamos limitados en esos alcances o a veces los implementamos y no conocemos realmente en profundidad los alcances de cada una de esas medidas preventivas que implementamos. Segundo momento, vamos a enfocarnos en lo que son técnicas de intervención activas. Y en el tercer momento, las técnicas de intervención reactivas, que efectivamente reactiva podemos pensar no hay nada que hacer, ya tuvimos el accidente, pero efectivamente sí podemos cambiar ese escenario de reactivo a activo haciendo una intervención efectiva. Siguiente diapositiva, nuestro objetivo general, dar a conocer los principios básicos relacionados con las técnicas de intervención en la gestión de los riesgos. Nuestros objetivos específicos, definir el alcance de las técnicas de intervención en la gestión de los riesgos. Nuestro segundo objetivo, describir una de esas técnicas que nos ayuda a mejorar nuestra visión, nuestro enfoque. De hecho, nos ayuda en la medida que la hagamos práctica, una práctica habitual, una rutina, nos ayuda a mejorar la percepción de los riesgos en la medida en las actividades activas de prevención que se adelantan. Y nuestro tercer objetivo, identificar las medidas preventivas relacionadas con las técnicas de intervención de los riesgos. Ok, entremos entonces en materia, hablemos de las técnicas de intervención, conozcamos un poco sobre las técnicas de intervención. ¿Qué son las técnicas de intervención como tal? Son aquellas medidas encaminadas directamente al control de los riesgos, antes de que se llegue a materializar y por consiguiente pueda producir un daño en la salud de los trabajadores. Estamos hablando de un enfoque netamente técnico, pero ahorita hablábamos de actividades o gestión reactiva. Precisamente las técnicas de intervención lo que buscan es llevar de manera activa, preventiva, todas esas medidas que evitan que se presente, se materialice un evento o sencillamente podamos controlar. Y en su defecto, desde el punto de vista preventivo, si el evento se materializa por X o Y condición o acto, pues estar preparado y mantener unas medidas reactivas que nos lleven a controlar y a minimizar las consecuencias de un determinado evento. Las técnicas de intervención son también un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar y disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Es otra manera de ver el concepto de lo que son las técnicas de intervención. Sin embargo, cuando nos referimos al sector minero, pues tenemos infortunadamente un extenso número de eventos, una frecuencia muy alta en accidentalidad en muchísimas empresas, sumado a la totalidad de los eventos que se producen en las empresas del sector minero, pues obviamente podríamos pensar de que la situación es muy compleja y son pocas las medidas que podemos preventivamente realizar por todas aquellas circunstancias que influyen
en la gestión que nosotros como líderes hacemos. Y estoy hablando y me estoy refiriendo específicamente a todas esas condiciones, no solo técnicas. A veces nos enfocamos mucho en lo técnico y queremos impactar de manera positiva en la gestión con un enfoque netamente técnico, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos referimos a ese punto crítico, a ese accidente, a ese evento que se viene materializando con mucha frecuencia, también tenemos que abrir un poco la mente en ese análisis causal e identificar que hay muchas condiciones organizacionales que influyen en esos eventos que se vienen presentando. Y no podemos desligar esto dentro de las causas básicas que se vienen relacionando con los eventos que se materializan en las empresas. Ya teniendo claro que nuestro punto de partida no puede ser únicamente el evento, sino todas aquellas medidas preventivas que se deben de implementar, debemos de tener en cuenta como principal factor el factor humano. El factor humano, porque en muchas ocasiones fallamos pensando que son los trabajadores los responsables de los accidentes. Sin lugar a duda, frente a un accidente, podemos decir que hay un equilibrio entre condiciones inseguras y actos inseguros. Pero el factor humano juega un factor importante principalmente porque es el que puede influir en el control de esas condiciones dadas para que se materialice un accidente. Sumado a eso, tenemos las herramientas preventivas, que es el enfoque que tenemos el día de hoy y que ayuda obviamente a fortalecer todas esas necesidades de formación que se requieren, no solo con un enfoque hacia los trabajadores. Óigase bien, porque aquí hay un aspecto bastante importante, consideraría yo crítico. A veces enfocamos la gestión de formación a los trabajadores, cuando ese nivel de intervención debe de impactar en los diferentes niveles de la organización. Eso ligado a la información que se le brinda a los trabajadores. He identificado empresas donde tenemos muy pocos eventos de formación, pero esos eventos de formación básicamente se direccionan a la socialización de las lecciones aprendidas. Y eso son obviamente actividades muy positivas, pero que hay que fortalecerlas con otras actividades que encadenen o se generen a través de un proceso que permitan unos resultados más óptimos. Y por último, aquellas medidas, que es donde nos vamos a fortalecer el día de hoy con estas técnicas de intervención, aquellas medidas que debemos de adoptar y cómo adoptar esas medidas de intervención, cómo trabajar de manera efectiva, cómo direccionarlas o cómo tenerlas en cuenta en su aplicación. A veces debemos de mejorar no solo pensando en esa medida individual, sino en todos esos controles colectivos que influyen y que vienen relacionándose también con los eventos que se vienen materializando en el interior de la empresa. Teniendo en cuenta esto como concepto de técnicas de intervención, pasamos entonces ahora a conocer un poco cómo se clasifican estas técnicas de intervención. Entonces, hay varios alcances que son supremamente importantes tenerlos en cuenta, porque sin lugar a duda, esta clasificación nos deja ver realmente cuáles son los objetivos que nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo tenemos en la empresa. Muchas veces el objetivo, me temo decirlo con claridad, el objetivo no es llegar a cero accidentes, cuando realmente se debería ser todo objetivo de un líder de seguridad y salud en el trabajo cuando nos enfrentamos a escenarios precisamente con condiciones bastante críticas, complejas, tanto a nivel operativo, a nivel técnico, como a nivel organizacional. Avancemos entonces con la primera clasificación de las técnicas de seguridad. Encontramos que primero tenemos por su finalidad, y por su finalidad tenemos tres técnicas, las preventivas puras o de control. Esas técnicas obviamente están relacionadas al alcance de toda la operación de la empresa, todas las actividades que se requieren a nivel de empresa y todos aquellos objetivos o metas que se trazan a nivel de plan anual de trabajo, a nivel del programa o a nivel de los diferentes programas de prevención que se definen para la empresa. Los asistenciales o de control de pérdida, que tienen relación
con esas medidas de seguridad previas a un evento o sencillamente medidas de seguridad que deben de implementarse para evitar que un accidente se materialice. Por último, tenemos las reparadoras y rehabilitadoras o de reposición de daños, que son las medidas que nos permiten definir cuáles son esos controles una vez se pueda presentar un accidente, un evento, cuáles son esas medidas preventivas que nos van a ayudar a minimizar las consecuencias de una determinada condición o accidente. Segundo, tenemos por su forma de aplicación, y por su forma de aplicación tenemos lo que son el factor humano, todo lo relacionado, todas esas medidas preventivas relacionadas con el factor humano, el comportamiento, las actitudes, las condiciones del recurso humano. Las filosóficas o conceptuales que nos dan el alcance de todo el sistema de gestión, pero focalizado a esos programas que nos van a generar un impacto positivo en las actividades. Las organizativas y estructurales que están relacionadas de cómo se conforma o se gestiona la seguridad y salud en nuestra empresa. Y aquí no solo el Comité de Seguridad y Salud, el COPAS, el Comité de Convivencia, los servicios de prevención, el Comité Gerencial de Seguridad y todas esas gestiones que se adelantan a nivel organizativo que obviamente influyen y que en algunos casos indudablemente son fundamental para tener resultados más rápidos y con mayor compromiso a largo plazo en la empresa. Me refiero a esa gestión que en algunas ocasiones los líderes tienen que adelantar también, no solo con los diferentes comités, sino con gerencias, con mandos o líneas de la empresa altas para tener un impacto positivo dentro de los objetivos que se tracen. Y aquellos que son también, por su forma de aplicación, materiales, no estamos hablando del factor humano, hablamos de los factores físicos no humanos, que son las medidas pasivas y activas, aquello que tiene que ver en relación a las activas con los muros de contención, con las guardas, esos elementos que ayudan a evitar que se materialice un accidente. Y obviamente con las activas también tenemos esa gestión que indudablemente de forma proactiva influye a que un accidente se pueda materializar. Obviamente ahí tenemos muchas de esas gestiones preventivas que se pueden realizar, como los elementos de protección personal, las puertas, contrafuego, en fin, todas esas actividades no físicas, pero que indudablemente ejercen una función muy activa dentro de la prevención. Como tercera clasificación tenemos por el número de sujetos protegidos. Obviamente no solo es pensar en el uso de elementos de protección personal, también hay que tener en cuenta el entorno de trabajo en que se realizan se adelantan las actividades, ya sea para evitar que se produzca un accidente por un solo trabajador o que involucre a varios trabajadores. Y en ese caso también tenemos las medidas colectivas o globales que obviamente tienen un alcance mucho mayor e influyen o pueden influir de forma directa en la materialización de accidentes de trabajo. Como tercera técnica tenemos por su nivel de multiplicidad y redundancia, y ahí tenemos medidas únicas, medidas que son específicas de acuerdo a la condición. Ya estamos hablando en muchos de los casos de estas medidas como controles de ingeniería que apuntan sencillamente a la eliminación o a la sustitución de condiciones o de elementos, objetos que van a impedir que se materialice un evento, un accidente de trabajo. Las medidas múltiples que hacen parte de o están agrupadas en lo que son las redundantes o relacionadas, y estas medidas ya tienen diferentes tipos de enfoque porque podemos implementarlas de manera escalonada, podemos de acuerdo a su complejidad intervenirlas o aplicarlas de manera simultáneas y podemos también realizarlas de manera independiente. Aquí yo expreso un caso muy particular que nos sucede, por ejemplo, cuando queremos cambiar cultura organizacional, cultura en el recurso humano, en cuanto al uso de elementos de protección personal. Identificamos que si bien se entregan los elementos de protección personal, se realiza la capacitación de uso adecuado de elementos de protección personal, encontramos que se corta esa gestión por la pobre y escasa continuidad en esas capacitaciones. Esperamos que con una sola capacitación el operario, el trabajador, sencillamente ya comience a utilizar los elementos de protección personal, y a veces encuentro líderes también ya
agotados porque sencillamente no usan y no hallamos cómo cambiar esa actitud de los trabajadores, pero obviamente hace parte de ese trabajo, de esa simultaneidad, de ese paso a paso que tenemos que dar y donde también tenemos que incluir charlas de seguridad donde reiteremos esas medidas, esos controles y la supervisión efectiva por parte no solo del líder de seguridad, sino también de todo el equipo, supervisores, ingenieros, capataces, todos los que hacen parte del control que podemos aplicar en las empresas. Por último, tenemos por su esencia y contenido, y por su esencia y contenido tenemos varias clasificaciones. La primera, las técnicas preventivas puras, que involucra todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo el sistema de seguridad vial. Recuerden que no solo hablamos de un solo sistema como tal para intervenir dentro del control preventivo. Y tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado también con seguridad vial. Y frente a eso, entonces, hablamos de la parte directiva, los compromisos, hasta todas esas medidas que redundan y que deben de tener un seguimiento muy permanente de las actividades, un control, una gestión que se mida a través de indicadores, sino que se mida a través de registros, porque infortunadamente encontramos que nos llenamos muchas veces de registros, de documentos, que al parecer solo nos permiten ser el soporte de un requerimiento en caso de un accidente. Debemos de hacer la gestión de manera más activa, de manera que cada documento, cada registro nos aporte información que nos lleve a la mejora continua y nos lleve al control de la operatividad, al control de las operaciones. Las técnicas asistenciales, que involucra todo lo que tiene que ver con cómo estamos preparados para la atención de las emergencias, los sistemas de alarmas tempranas, una comunicación fluida, la eliminación de causas y neutralización de efectos, los procedimientos o la implementación y aplicación efectiva de procedimientos, el uso de elementos o adquisición de equipos de elementos de protección personal. Aquí es importante tenerlo en cuenta porque va de la mano, obviamente va de la mano de esas técnicas de prevención puras. Tenemos, infortunadamente, se nos siguen presentando eventos como los ocurridos recientemente, explosión en minas, donde encontramos a veces comentarios dentro de las comunidades de que los trabajadores utilizaban elementos multidetectores, pero ya la rutina, ojo con esto, la rutina, que no es una excusa de tener equipos con alarmas encendidas, los llevaba o los lleva en muchos casos a que se baje la percepción. Y ahí es donde comenzamos a ver quiénes entran en este juego o en esa permisibilidad de las condiciones y de los actos inseguros. Entonces, no solo son el trabajo y el enfoque a las medidas preventivas duras, sino también a las técnicas, cómo estamos preparados, qué actividades preventivas desde el punto de vista asistencial estamos definiendo para la atención de esas emergencias. Pero vuelvo y reitero, lo más importante es la aplicación de técnicas de prevención duras para evitar que esto se materialice. Y las técnicas preparatorias y rehabilitadoras, obviamente que están relacionadas con toda esa asistencia médica, salvamento, saneamiento, todos esos registros estadísticos que si bien de una u otra forma podríamos mirarlos de una manera negativa, en el sentido que ya se han materializado los eventos, pues tenemos que cambiar el enfoque de intervención e irnos un paso más allá. Focalizarnos a esas causas básicas que están generando efectivamente en el día a día los accidentes. Y ahí hay mucha tela por cortar porque efectivamente esas causas básicas no solo se relacionan con aspectos técnicos como en muchas ocasiones pensamos. Teniendo como base esa clasificación, podemos decir que las técnicas de seguridad de intervención en la gestión se dividen básicamente en dos: activas y reactivas. Activas cuando actuamos antes de que se materialice un evento, un accidente. Reactivas cuando ya tenemos un accidente. No podemos hacer nada, ya sucedió el accidente, pues no, sí podemos hacer mucho independientemente de que ya se haya materializado un accidente. Recordemos que muchos accidentes no pasan a ser accidentes como tal, tenemos incidentes, a veces, y siendo realista, muchos de esos incidentes no quedan en los registros estadísticos, son insignificantes frente a la realidad o a la potencialidad de un evento a futuro.
y eso tenemos que comenzar a cambiarlo. Pero, ¿cómo podemos mejorarle en las técnicas? ¿Cómo aplicar esas técnicas de seguridad? Vamos a las técnicas activas, y dentro de las técnicas activas encontramos una supremamente importante que hace parte del día a día y donde todos debemos hacer parte. Cuando digo todos, me refiero no solo al líder de seguridad, no solo al capataz, no solo al ingeniero, a los supervisores, me refiero a los trabajadores, a quienes también hay que buscar la manera de involucrarlos en el programa de inspección, involucrarlos en la gestión, en los reportes y en todas esas medidas que indudablemente evitan que se produzcan los accidentes. Y son los trabajadores, tengámoslo muy presente, que en muchas ocasiones se identifican esas condiciones, pero que infortunadamente o no escuchamos o sencillamente ellos no lo comunican. Y ahí estamos encontrando otros hallazgos relacionados al liderazgo y a la comunicación. Entonces, una de esas técnicas que nos permite de todas maneras mejorar esta gestión que adelantamos en las inspecciones de seguridad, podemos mencionar la técnica GEPO. Esta técnica es una técnica que involucra a todo el entorno de trabajo, empezando por el recurso humano. Cuando nos referimos en GEPO a la G, nos estamos refiriendo a ese recurso, a ese trabajador, donde nosotros en las inspecciones en muchas ocasiones pasamos desapercibido, no conversamos, no lo contactamos, no evidenciamos su sentir, no compartimos el conocimiento que él nos puede aportar, obviamente, y el aporte que desde el enfoque preventivo nosotros también podemos darle. A ese trabajador que en muchas ocasiones obviamos y no validamos efectivamente las capacidades, las experiencias que tiene, el conocimiento que tiene de las tareas, el alcance, indudablemente el uso de elementos de protección personal. A veces nos referimos a los trabajadores en cuanto a las inspecciones en sencillamente, oiga, necesito que utilice el elemento de protección personal, pero no sabemos y hemos encontrado trabajadores con gafas que no les encajan por la fisionomía, por la parte física de su cara, ¿sí? Trabajadores que sencillamente han indicado que por condiciones de salud no han podido utilizar los elementos así hayan querido, y esos son aspectos que se deben de mejorar a través de la comunicación. Trabajadores que realizan actividades sin estar certificados, de hecho. Ahorita con la pandemia también evidenciamos trabajadores que no cuentan con condiciones de salud. Hace poco encontramos un trabajador en un frente de trabajo casi que con un nivel de deshidratación muy alta, con un estado de salud bastante complejo, deteriorado. Se le notaba al hablar, cualquier persona que se acercaba a hablarle podía percibir la dificultad que tenía este trabajador al hablar. Y esas son actos, son condiciones que tenemos que comenzar a intervenir desde un enfoque de liderazgo, desde un enfoque de la comunicación y obviamente conocer las capacidades del trabajador en caso de que se materialice un accidente de trabajo. Y todos esos aspectos que se relacionan obviamente con la condición del trabajo, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del trabajador como tal. Conocer sus antecedentes, conocer obviamente todos los riesgos a los que están expuestos estos trabajadores. En relación al entorno, evaluar todas esas condiciones relacionadas a la iluminación. En muchos casos, obviamente, dentro de las minas encontramos todo tipo de escenarios, iluminación deficiente, iluminación con malas instalaciones, instalaciones obviamente en mal estado, y también otras condiciones que ligadas a la condición de trabajo, por los elementos que el mismo trabajador utiliza en algunas ocasiones, pues puede desarrollar no solo accidentes, sino enfermedades laborales. En fin, la valoración de todo el entorno de trabajo, de todas esas condiciones, si tenemos ruido, cuáles son los elementos que se están utilizando, cómo se utilizan, en qué manera se utilizan y la supervisión y la capacitación que este trabajador ha recibido para el desarrollo de estas actividades. La tercera medida que nosotros encontramos está relacionada con los equipos. Encontramos muchísimos equipos con deficiencia a nivel de controles que nos permitan obviamente evitar accidentes. Entramos al juego, creería yo que en algunas ocasiones entramos en ese juego de que como nunca se ha presentado un accidente, no nos percatamos de esas medidas que tienen que ver con los equipos. Y con los equipos también
es importante que tengamos en cuenta desde el mismo diseño, desde la misma construcción e instalación que se le hace a los equipos, hasta la identificación de condiciones a través de las inspecciones, las pruebas que en muchas ocasiones es necesario realizar, los mantenimientos, ya sea a través de un programa, ya sea a través de un contratista, ya sea a través de intervenciones programadas. Indudablemente no es necesario que estemos hablando de un programa, pero sí de todas esas medidas preventivas que se relacionan con las condiciones de seguridad del mismo equipo. Y en caso tal de que se presenten modificaciones o daños, ¿qué nos puede hacer una nueva evaluación de lo que nos puede representar un daño o una falla que nos afecte operativamente hablando? También encontramos que en algunas ocasiones no se evalúa las sustancias, encontramos que hay equipos que utilizan diferentes sustancias que no cuentan con las fichas de seguridad, que no cuentan con esas capacitaciones en el caso de los trabajadores que manipulan los equipos y las sustancias, y obviamente son aspectos de mejora que debemos de tener en cuenta. En relación a los procedimientos, GEPO también lo considera y lo considera sumamente importante, y cuando GEPO analiza los procedimientos se enfoca en ese paso a paso, en esas capacitaciones que requiere un procedimiento, en la implementación, en la permisibilidad de aquellos controles o aquellos pasos que se puedan salir dentro de la operación, pero que no representan un riesgo, y de la pertinencia de los procedimientos. Como aspecto de mejora, quiero decir que a veces encontramos procedimientos donde no se describe un paso a paso, procedimientos donde algunas veces es esencial contar con formatos relacionados y no se relacionan los formatos, y obviamente eso influye a que, por ejemplo, cambios de recurso humano dentro de la empresa, cambios de líderes, afecten la continuidad de estas actividades y obviamente en los controles que se puedan implementar frente a la gestión y a la mejora continua que se requiera. Por último, el tema organizacional. El GEPO nos dice, tengamos en cuenta la gente, tengamos en cuenta el entorno, tengamos en cuenta los equipos, tengamos en cuenta los procedimientos, pero también tengamos en cuenta la organización, cómo estamos nosotros liderando el sistema de gestión. Encontramos líderes con un ego impresionante, no se les puede decir nada, son muy sensibles, muy susceptibles a comentarios que a veces son muy positivos, pero que a veces, independientemente de que sean negativas, obviamente apuntan hacia la mejora como persona y como profesionales, a la gestión que se adelanta no solo en seguridad, sino en la salud de los trabajadores. Algo que vengo reiterando yo en los diferentes equipos de trabajo es que debemos de tener en cuenta, y el sistema de gestión, la normativa debería cambiar en Colombia. No debería llamarse sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino, desde mi punto de vista y el punto de vista de muchos profesionales con los que hemos conversado, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Ese debería ser el cambio que le debemos de dar a la norma para que entendamos el alcance, que lo más importante operativamente hablando es la salud del trabajador. Y para muchos empresarios mineros también sería importante e interesante, así como lo hemos venido haciendo, reiterarles que lo más importante es la salud. Nos preocupamos muy poco por la salud de los trabajadores, pero indudablemente cuando se presentan eventos catastróficos, accidentes graves, accidentes leves, si aquel empresario que se preocupa por la producción, por el dinero, porque en algunos casos esa es la realidad, pues reiterémosle que sencillamente si contamos con trabajadores sanos, con condiciones de seguridad, la producción y la fluidez de esa producción obviamente no se va a ver afectada. Dentro de GEPO, la parte organizacional, también la comunicación juega un papel importante. Hemos mejorado en aspectos tan básicos como hacer retroalimentación a aquellos trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal, pero donde también dentro de la línea de mando comenzamos a intervenir aquellos supervisores, aquellos jefes de producción que no son ejemplo y que obviamente frente al liderazgo que se ejerce de manera negativa en algunos casos, porque estamos mandando un mensaje muy negativo, influyen directamente dentro de ese proceso de formación que estamos adelantando para generar un cambio en la cultura y en la organización.
Eso como medida preventiva, pero también no podemos olvidar que toda esta gestión relacionada a las inspecciones de seguridad y salud deben de medirse, no deben de quedarse en un registro simplemente, deben de pasar mucho más allá de la gestión que se adelanta. Seguimos con la evaluación de los riesgos. Obviamente la evaluación de los riesgos suma un papel importante dentro de ese ejercicio de definir la matriz de peligro, pero además de esa continuidad en la valoración de los niveles de riesgo, de los niveles de complejidad, de gravedad, de criticidad en algunas actividades, que en algunos casos, pues si bien son evaluados muy pertinentemente, obviamente también tenemos que tener en cuenta esas medidas relacionadas con los controles operacionales que se deben de implementar en el interior de la empresa. Esos controles que nos van a definir a través de una valoración pertinente, como en muchos casos hacemos, nos van a definir esa actividad o esa mejora dentro de los procesos que se están adelantando en el interior de la empresa. Pasamos entonces como medidas de las técnicas de seguridad activas, pasamos a las técnicas de seguridad reactivas. Cuando hablamos de técnicas de seguridad reactiva, ya hablamos de lo que se materializó, por decirlo así, de esos accidentes, de la toma de acciones que debemos de tener en cuenta, que en muchos escenarios son acciones improvisadas, no son acciones que se tienen definidas dentro de un plan de emergencia, pero que obviamente deben de analizarse. En la próxima actividad de capacitación en la metodología Bowtie ya vamos a hablar un poco más sobre esas acciones y desde esa evaluación de los riesgos, cómo podemos nosotros identificar también medidas preventivas que nos ayuden a minimizar esas condiciones generadas por un evento. Hablamos del evento como tal, cómo estamos preparados para determinados eventos. Creo que muchas empresas y muchos no estamos preparados para afrontar una emergencia compleja. Sin embargo, debemos de hacer la gestión y no debemos de quedarnos solo en la documentación que se tiene, sino en una gestión pertinente. Encontramos, por ejemplo, que siendo un requisito normativo, los procedimientos de ayuda mutua no se tienen definidos a nivel del planear y tampoco se tienen acciones frente a esa gestión. Y esperamos sí que cuando se produzca un evento, ahí sí contar con la información que en muchas ocasiones se ve empañada a la falta de información actualizada y a la falta de comunicación y a la falta de trabajo en equipo preventivo con las diferentes empresas que nos rodean y que obviamente influyen de manera positiva en la atención de las emergencias. Cuando nos referimos a técnicas activas, básicamente nos referimos entonces a lo que son las investigaciones de los accidentes y a los controles estadísticos de accidentes y enfermedades laborales. Esa es la fase principal. Pero cuando nos referimos a investigaciones de accidentes, debemos de tener en cuenta varios factores. Lo primero, el objetivo directo de los accidentes. Cuando nosotros revisamos las estadísticas de accidentalidad del sector minero, encontramos que no ha habido un impacto significativo en el número de accidentes mortales en el sector. Si nos vamos a los accidentes graves, tampoco se refleja unos resultados que digan hemos estado actuando de manera pertinente de tal forma de que los resultados aquí se ven reflejados. En muchas empresas también se ve evidenciado la frecuencia alta, la severidad en los accidentes, pues obviamente eso está relacionado precisamente dentro de las investigaciones de los accidentes por los objetivos directos que se tienen. En una investigación de un accidente, lo primero y lo más importante es identificar las causas básicas, esas causas que nos van a permitir definir controles operacionales para evitar que los accidentes se vuelvan a materializar. Una vez identificadas las causas básicas, que no es solo, sino el principio de esa gestión que se está adelantando, debemos de definir controles que sean efectivos, controles pertinentes frente a la gestión que se está adelantando. Controles que tienen que ir de la mano a esas fallas relacionadas a la parte organizacional, relacionadas a las condiciones de trabajo y a las condiciones personales de los trabajadores, relacionadas con
esas acciones individuales y de equipo y grupales. En algunas ocasiones realmente es lamentable que muchos de los compañeros de trabajo evidencian las condiciones, evidencian los actos inseguros, pero no toman acciones que obviamente evitarían que se produzca un accidente, ligado a esas tres barreras que acabamos de mencionar. Y por último, la barrera de defensa, la barrera fallida, que es lo que en muchas ocasiones no nos impide, evita que el accidente se produzca por error, por descuido o por cualquier factor que se pueda evidenciar con un acto inseguro cometido por el trabajador. Llevar una investigación como una técnica reactiva a unas causas básicas de los accidentes no basta con su identificación. Sencillamente, lo importante de una técnica de intervención ligada a una investigación de los accidentes tiene que apuntar a la eliminación de las causas básicas. Ese debería ser el principal objetivo de una investigación de accidente. Hacernos una pregunta muy sencilla. Con estos resultados y con estos controles, el accidente podemos evitar que el accidente se materialice. Evidentemente, si terminamos toda investigación con esa pregunta, estamos apuntando a esa causa, a ese objetivo preventivo, a pasar de lo reactivo a lo proactivo, eliminar las causas básicas, aprovechar la experiencia para la prevención. Digamos que es un factor importante, puede ser un factor que contribuya a tener ese análisis en profundidad y a implementar esas medidas. Pero aquí lo importante, vuelvo y reitero, y soy muy reiterativo, es eliminar causas básicas, porque nos llenamos y en esta tarea de acompañamiento a muchas empresas nos llenamos de actividades, de capacitaciones, de actualización de documentos, todos esos controles que son y no dejan de ser controles blandos que no nos permiten sino seguir sumando mes a mes accidentes de trabajo en las empresas. Y esos controles tienen que estar definidos obviamente por un nivel, con una categorización, saber que esos controles, si en la medida que los ejerzamos y en la medida que tengan una valoración que nos permita definir cuáles son esas consecuencias, esos resultados que vamos a tener si no se aplican, pues obviamente vamos a comenzar a controlarlos de manera efectiva. Esos controles que pueden que sean relacionados con eventos con una menor consecuencia, pero que pueden producir a futuro incidentes y obviamente incidentes en muchas ocasiones graves o mortales. Y esos niveles que nos permiten definir desafíos para la seguridad, barreras de los sistemas que nos permitan controlar de manera preventiva desde el punto de vista de la disciplina operacional, desde el punto de vista del control operacional del sistema de gestión o de los diferentes sistemas de gestión que se implementan. Ya lo hemos hablado y lo hemos expuesto en muchas ocasiones. Esos controles básicamente se refieren a los controles duros y a los controles blandos. Una reflexión muy importante que venimos haciendo está relacionada con la eliminación desde los controles duros, pero hay algo muy importante que venimos resaltando con los equipos. Los controles blandos no dejan de ser importantes en el sentido que son la base de esa pirámide. Cambiar cultura, cambiar organizaciones, debe de empezar desde esta base, desde el uso adecuado de los elementos, pero del acompañamiento y la supervisión, del cambio del pensamiento del recurso humano, del control operacional desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista preventivo, que nos lleve obviamente a impactar a esos accidentes. Como acción reactiva, pues también tenemos los accidentes, las estadísticas de accidentalidad. Aquí lo importante, y ya lo hemos venido evidenciando en los diferentes programas que venimos implementando, es que comenzamos a tener un impacto en la severidad, comenzamos a tener un impacto en las condiciones de trabajo, y obviamente eso influye de manera positiva y de manera proactiva en la gestión. Pero cuando nos referimos a las estadísticas del sector minero, yo creo que son muy claras. El número de trabajadores, aquí evidencié un subregistro en estas estadísticas, en realidad son muchísimos más los datos estadísticos que tenemos en el sector minero, pero que nos deja un sinsabor porque ligado
a la anterior gestión reactiva que acabo de mencionar, que son las investigaciones, lo único que estamos evidenciando en esencia, desde un aspecto básico de la investigación, es que no estamos siendo preventivos desde las investigaciones de los accidentes. Y esa prevención obviamente influye, viéndolo desde muy arriba, no solo desde la empresa, influye en la gestión que se adelante a nivel interinstitucional, a nivel de empresarios mineros, de comunidades mineras, de asociaciones mineras, a nivel de el mismo gerente de la empresa, el mismo dueño, propietario, con el cambio de la mentalidad en los controles que debe de aplicar. Debemos de salirnos de, y esa es una referencia que vengo haciéndole a muchos empresarios, debemos de salir de ese pensamiento de que la ARL nos cubre todo, porque hay muchos costos indirectos y obviamente frente a un evento, el primer costo que no deja de ser directo e indirecto es la paralización de la producción en la empresa. Esta es una realidad que nosotros hemos venido viviendo, pero que obviamente podemos comenzar a cambiar como líderes, como personas responsables dentro de la gestión que se adelanta en la empresa. Una realidad que con un enfoque preventivo, reactivo, pero con un enfoque hacia las causas básicas de los accidentes, podemos llevarlo a una gestión completamente activa. Esto es lo que tenemos para hoy en relación a las actividades de promoción y prevención con el tema de medidas preventivas en el control de los riesgos. Wilmer, terminamos y pasamos entonces a la evaluación para analizar cómo hemos aportado con este tema del día de hoy. Claro que sí, ingeniero Molina, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Pasamos a nuestra primera pregunta de este sondeo. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿las técnicas de intervención deben implementarse? A, de forma individual. B, por la gerencia y trabajadores. C, por el líder de seguridad y salud en el trabajo. D, todas las interesadas. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo final. Les recuerdo, para los que no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta. Ustedes deben seleccionar la que consideren es la correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Los resultados fueron A, de forma individual, un 1% de respuesta. B, por la gerencia y trabajadores, un 4%. C, por el líder de seguridad y salud en el trabajo, un 6%. D, todas las partes interesadas, un 89% de respuesta. Ingeniero Molina, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Excelente, excelente, porque evidentemente la gestión no es de líder de seguridad y salud en el trabajo. Debemos de quitarnos esa carga, y esa carga es cultural, y tengámoslo en cuenta. Debemos de hacer que nuestro sistema de gestión sea liderado por muchos líderes, donde tanto trabajadores, contratistas, gerencias, supervisores hagan parte de esa gestión activa que debemos de adelantar. Efectivamente, la respuesta es todas las partes interesadas. Muchísimas gracias, ingeniero. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿son objetivos preventivos de las investigaciones de los accidentes? A, eliminar causas básicas. B, aprovechar la experiencia para la prevención. C, ninguna de las anteriores. De igual manera, les daremos 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta de nuestro sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, eliminar causas básicas, un 38% de respuesta. B, aprovechar la experiencia para la prevención, un 47% de respuesta. C, ninguna de las anteriores, un 16% de respuesta, ingeniero Molina. Ok, efectivamente A y B son las respuestas correctas, pero vuelvo y reitero, hay que apuntar al control de las causas básicas. Ese debe ser el principal objetivo preventivo de una investigación. Estamos evidenciando que muchas acciones preventivas en las investigaciones de los accidentes, si bien apuntan
a controles blandos relacionados a causas básicas no apuntan a la eliminación y al control efectivo de esas causas. Y eso es lo que efectivamente nos sigue generando una alta frecuencia y obviamente, infortunadamente, nos lleva también a accidentes donde lamentamos el deterioro de la salud de los trabajadores. Desde el punto de vista preventivo, vuelvo y hago un llamado a todos los líderes de seguridad, apuntemos al control efectivo de las causas básicas, obviamente apoyándonos del conocimiento de todo ese equipo con el que contamos en muchas ocasiones que pueden influir de manera muy positiva en los resultados. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la evaluación de los riesgos es una gestión activa? Esto es A, falso, o B, verdadero. Daremos igualmente 15 segundos a nuestros participantes para que respondan a esta última pregunta del sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, falso, un 4% de respuesta, B, verdadero, un 96% de respuesta, ingeniero. Bueno, totalmente de acuerdo, B, verdadero, y efectivamente la evaluación de los riesgos es una gestión activa, una gestión que con el complemento de todas estas medidas y todas estas actividades que podemos implementar de manera preventiva, obviamente ayuda a que nuestra gestión sea una gestión activa. Y aprovecho para comentarles que efectivamente la próxima capacitación viene un refuerzo con la metodología Bowtie, que efectivamente nos da la mano a seguir trabajando con ese enfoque preventivo en los accidentes. Entonces, la respuesta es la B. Bueno, ingeniero Molina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, y espero seguir aportándoles no solo en conocimiento, sino en todas estas experiencias que se vienen adquiriendo con el trabajo y el compromiso de todo el equipo de Positiva y todo el equipo de los profesionales con los que trabajamos en las diferentes empresas. Un feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero Molina, y igualmente a nuestros participantes, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso,
Veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.